Buenas noches. Hoy es un día crucial como pocos y ojalá no sea como muchos a lo futuro, puesto que se dilucida en distintos ámbitos, aunque no parezca, la suerte del país. Y eso que no estamos votando, pero estamos decidiendo qué va a pasar con el concurso para jueces de la Corte Nacional. La tendencia es dejarlo sin efecto. ¿En qué va a quedar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con un reglamento que mañana pretenden aprobar para que un narcofiscal perfectamente pueda ser elegido fiscal general? En verdad se anticipa, como dijo Henry Kronfle, el juicio a la fiscal general, puesto que fue planteado antes que el de la ministra del Interior. ¿En qué términos van a elaborar las Fuerzas Armadas y la policía algo que por fin el presidente les ha urgido en 5 días? Lo cual es un tirón de orejas por si no lo entendieron bien. Que actualicen el reglamento para el uso progresivo de la fuerza. ¿Qué decisiones o giros tomarán los candidatos presidenciales que confían en ser mejor que el presidente actual? Entre otras cosas. Y eso para no hablar del testimonio anticipado hoy de un juez, Lino Ramos Tumbaco, el que sentenció en contra del Banco del Pacífico, presionado por Pablo Muentes. Él en su testimonio ratifica la cadena de presiones y la forma en que lo movieron de uno a otro lado hasta que, siendo vulnerable, se vio obligado a caer en la corrupción. Aquello confirma la necesidad de la purga en la función judicial y de por qué se la llamó así. Bueno, de todo esto, menos de esto último, porque es parte interesada, hablaremos en los próximos 60 minutos con uno de los políticos más maduros y brillantes, tras una trayectoria muy zigzagueante, pero no por eso menos constructiva, el doctor Ricardo Noboa Bejarano. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. El panorama está descrito y el invitado presentado. Vamos al grano. Doctor, describa la circunstancia actual del país. En lo político electoral, a nivel de sistema electoral, no puede ser peor. El sistema electoral del Ecuador es una bofetada a la conciencia nacional. En materia de seguridad, yo creo que el presidente hace bastante. Lo que acaba de decir, ese llamado de atención a la fuerza pública, que ya tiene la ley expedida desde hace tiempo, es un llamado de atención necesario. En lo económico, el cierre del ITT es también una decisión que atenta contra el pueblo ecuatoriano. Cerrar el ITT atenta contra el pueblo ecuatoriano. Satisface a unos cuantos exagerados ambientalistas, tal vez, pero a nivel de presupuesto y de ingresos para satisfacer necesidades es una barbaridad. El escenario, entonces, para resumírtelo, es un escenario muy preocupante, el del país. Permítanme aportar algunos elementos de juicio para pintar con estadísticas el escenario entonces. La última encuesta de Comunicaliza, en 24 provincias, a la población mayor de 16 años, con 4.971 entrevistas online, por si acaso es el procedimiento, con un error muestral del más o menos 1,39%, publicación 20 de agosto, realización entre 16 y 18 de agosto. En los aspectos más reveladores del momento son estos.
Sobre la situación del país, fíjense en las barras de color rojo. Mal 43%, muy mal 21%, en total 63%. Pero menos de la mitad, en cambio, considera cuando le preguntan la situación de su familia, que está mal. Mal 38%, muy mal 8%. 44% cree que está mal la situación de su país y por lo tanto 52% que está bien. Se pregunta sobre el nivel de optimismo, comunica Lisa. Y otra cosa curiosa, está muy alto. El muy optimista 24%, el algo optimista 43%, suman 73%. Repito, estoy citando números redondos. Averiguaron los principales problemas del país. Inseguridad, 32%, falta de empleo, 19%, situación económica, 22%, corrupción política, 11%, todos los demás tienen menos de 10%, pero para mí aquí hay que unificar el 2 y el 3, falta de empleo y situación económica son un mismo problema. Hay falta de empleo por la situación económica del país. Entonces, si juntan las dos variables, daría 31%, casi lo mismo que inseguridad. Me parece importante hacer ese ejercicio para que se entienda que la reactivación ha empezado, pero lo que hay realmente es una recuperación que no es lo mismo. Para colmo quieren chantarle impuestos a los vehículos híbridos, llevar al hacer hasta el 40%, entre otras locuras. La valoración de Daniel Noboa ha recuperado al nivel que tenía hace poco. Muy bien, 17%, bien, 35%, 52%. Y aquí lo que todo el mundo se está preguntando, tengan en cuenta que para cuando fue cerrada esta encuesta, no había tomado sus decisiones finales Topic todavía ni empezaba a lanzar la campaña que ya inició en redes sociales, que es una campaña electoral, aunque no dicen vote por mí. Gracias a que el Consejo Nacional Electoral se hizo otra vez de loto y no quiso regular lo que debió haber regulado. Daniel Noboa tiene 32.4%, Luisa González 25.4%, Jan Topic 6.3%, Leonidas Sisa 2.6%, José Serrano 2.2%, Henry Kronfle 1.4%, Pedro Granja 1.2%, Carlos Rabascal 0.8%, Andrea González 0.7%, Henry Cugalón 0.5%, Víctor Arau 0.5% y los demás menos de 0.5%. ¿Su opinión de esta visión abuelo de pájaro? Al día de hoy está polarizada la elección. Está polarizada entre el presidente actual y la candidata del correísmo. Es evidente esa polarización. Sin embargo, es la primera vez que el correísmo no está primero en las encuestas a corto tiempo del día de las elecciones. Correcto. Es la primera vez. Como ocurrió cuando ganó, bueno, Moreno no diría porque era correísta, pero Lasso y Noboa. Así es. Entonces, ¿señal de qué? Varias señales hay ahí, varias. Sin duda ellos mantienen un porcentaje importante dentro de la cuota electoral, pero no crecen. Y todavía no empieza la campaña. Y yo creo que en esta campaña hay que hacer énfasis en algo muy importante que está sucediendo a muy pocas horas de aquí, en Venezuela. En esta campaña, así como en la anterior, Villavicencio decía, o gana la mafia o gana la patria, en esta campaña o ganan los amigos y socios de Maduro o no ganan. El gran electorado lo entenderá. Yo creo que buena parte del electorado sí lo va a entender. No es un fenómeno de clase media alta. Fíjese que abajo apareció el indicador corrupción, que es lo que yo más asociaría con Venezuela, 11%. Y la proliferación de candidatos de la izquierda no te llama la atención cuando hasta hace poco tiempo la que se dividía era la derecha. Está hecha para converger en la segunda vuelta. Que cada uno recoja un poquito de los otros dispersos y ahí se los pasen a Luisa González. Pero esa es una lectura demasiado profunda. A mí me parece que la izquierda está tratando de sacar la cabeza por sí sola, no el resto de la izquierda. Bueno, enseguida veremos cómo desarrolló esto, que será el primer punto que tratemos el doctor Ricardo Noboa Bejarano. Pero antes, les recuerdo que en Facebook y YouTube nos pueden seguir por ver a su manera. Entramos en Extreme TV Cable, en canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición,
Y en DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta, solo en Manaví. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV, en canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Además, el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora a través de esas cableras es alrededor de 40.000. Carlos. En cuanto a radio, 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Manaví, desde Portoviejo, La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM. Gracias. Casi se me va. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Entremos en la materia que ya anticipó nuestro invitado. Ahora veremos que en una reciente entrevista en el programa Punto de Orden de Radio Centro, nuestro invitado central de esta noche, Ricardo Noboa Bejarano, planteó esta hipótesis sobre los motivos para una izquierda dispersa en tantas candidaturas. Aquí yo percibo una especie de rebelión contra Correa. Ese Correa, líder de la izquierda en general, que absorbió a la izquierda. Hoy se le ha revelado esa izquierda. Tanto que han traído al Diosdado Cabello, que es el Ricardo Patiño, el Diosdado Cabello de la Revolución Ciudadana. Esta dispersión es porque ya no se sienten tan representados por Correa como se sentían anteriormente, que ya no se ven representados en ese político tan complicado, tan vinculado con procesos de peculado, de cohecho e incluso en metástasis, tan mencionado repetidamente por Leandro Norero, ¿no? Entonces, yo creo que por allí puede estar alguna explicación. ¿Qué otros elementos de juicio abonan a esa tesis? Porque a favor de su interpretación está la clase de vicepresidente que ha buscado. Es decir, alguien más disociador de su propio grupo no puede haber. El hecho de excluir a su hermana de la convención y no ponerla en la lista de asambleístas, que ha sido una notable defensora y ponderada defensora de su causa. En fin, esto sonaría un harakiri. O sonaría que lo único que le interesa es la asamblea realmente, que no le interesa la presidencia de la República. Lo que le interesa es acumular un número de asambleístas, de curules, con lo cual tenga una fuerza muy importante en la asamblea y el resto al demonio. Entonces, así puede sonar el haber escogido a un antagonista hasta hace poco tiempo como es Diego Borja para la vicepresidencia de la República. Y el creer o querer que nadie más va a ganar el correísmo de la presidencia mientras él no sea el candidato, ese mensaje le está mandando. Vean ustedes, muchachitos, hicimos tanto, se quedaron a 3 puntos, yo gané en la primera vuelta. Claro, pero eso está bien, eso puede, en un ego tan grande como el que tiene Correa, eso puede caber, pero eso es totalmente destructivo para el movimiento, porque yo creo que en el movimiento ya hay gente capaz que se va dando cuenta que en el fondo esa es la intención. ¿Como por ejemplo? No me haga hablar. Marcela Guinaga puede ser una. No sé si es una ella, puede ser que sea. Para mí es una. No entremos en eso, pero puede ser. Veamos el otro espectro ahora, María Clara. El doctor Ricardo Noboa Bejarano, en entrevista que referimos hace instantes, fue muy severo respecto a las posibilidades de una alternativa de derecha. Si Tabaqui sigue hablando de la agricultura y del agro, Topic sigue hablando de la seguridad, que también es un tema que tiene el presidente Noboa, Henry Cucalón tiene que encontrar un tema importante dentro de la campaña, porque en la campaña se basa en temas, en ideas, fuerza. Si no, si sigues con lugares comunes y hablando de las cosas de las que todo el mundo habla, pero no tienes una idea, fuerza que te identifique, te vas a terminar diluyendo. Yo creo que es muy difícil que un anarquista
como Leonidas Issa, una persona que casi incendia Quito en un momento dado, pueda tener una alta votación. Dentro del espectro del centro derecha estará entre Topic, Henry Cucalón y Tabaqui. Yo creo que ahí es donde tendrá que dilucidarse cuál de ellos puede ser una opción alternativa frente a un presidente que es un hombre joven, es un hombre dinámico, es un hombre que trabaja y que ha aportado con ideas interesantes. Dos inquietudes allí. La una, es indudablemente un consejo sabio y gratis el que le da usted a Henry Cucalón respecto a cómo debería iniciar, segmentar o posicionar su campaña. Y por lo visto, además, acertado. Porque los indicadores que encuentra Comunicaliza me asombran. Es la segunda vez que digo que no creo que esté en esos niveles, pero he visto otras encuestas y lo sitúan igualmente bajo. Él sí tiene un leitmotiv. La experiencia como alternativa a la improvisación. ¿Por qué eso no pega? Bueno, yo creo que Henry Cucalón es un hombre muy capaz, es un político experimentado, como lo acabas de mencionar, hizo un excelente ministerio de gobierno en la presidencia de Guillermo Lasso, pero creo que el país en estos momentos, y si Henry lo encuentra, enhorabuena, porque en la campaña pasada, Otto Sonnenholzner, una excelente persona, con una gran vicepresidencia, cierto, le faltó eso. Qué buena recordación. Porque, y él apelaba a lo mismo. Porque, Carlos, es que los lugares comunes y las ideas generales a un electorado tan anhelante de respuestas concretas no es lo que le interesa. Vamos a la otra parte del espectro, entonces, que usted analizó ahí. Lo que le interesa sería Topic, porque toma el tema número uno de lo que hemos visto en las encuestas. Seguridad, y se ha posicionado como un tipo que sabe, quiere, puede. El presidente también. Presidente declaró el conflicto armado interno y se puso a trabajar. Ha sido un presidente decidido. Yo veo otro tipo de problemas, pero en la parte de la inseguridad se puso el uniforme y puso el pecho. En ese examen que usted hace de Topic, tres de derecha que estaban ahí, Cucalón y Tabaqui. No, ni siquiera incluye a Cronfle. Y Tabaqui. ¿Por qué deja fuera a Cronfle? No, porque yo no sé realmente si va a ir o no va a ir. Yo no sé si ya hoy confirmó que va, hoy confirmó, etcétera, bueno, entonces etcétera. En otro programa lo analizamos. Okay. Pero el Partido Social Cristiano da muestras de estar y de no estar, de tomar la decisión y no, de aliarse o no. Entonces, bueno, si ya Henry Cronfle tomó la decisión. De Cronfle, ya que hablamos de él, no es dejar a Viviana Veloz como va a ser la Asamblea, su presidencia, sino otro social cristiano, porque él va a exigir que en su renuncia, que sea 2 o 3 de octubre, se elija primer vicepresidente, que subiría, si Viviana Veloz renuncia, en verdad, como va para la Asamblea, otro social cristiano, que ya se imaginan quién es. Eso explica la posición de él. Volviendo a esto, yo entendí ahí que puede haber un finalista que no sea necesariamente la Revolución Ciudadana, es decir, puede ser Noboa y uno de esos tres. Sí, puede ser. ¿De dónde saca eso? Yo lo saco de la imagen que proyecta la Revolución Ciudadana y sus líderes en términos generales. Hay que oír al presidente de Chile para darse cuenta lo que significa realmente aquella franquicia del socialismo del siglo XXI. Y ese es un hombre de izquierda. Y ese es un hombre de izquierda, sí, pero marxista, correcto, decente. Así es, marxista, demócrata. Pero demócrata. Correcto. Así es. Entonces, y él ha puesto en su sitio, puso la pica en Flandes y dijo, no, eso es una sinvergüencería. Entonces, si es que empieza a hacerse campaña y a hacerse conciencia de que esto no puede pasar aquí, porque ese concepto de alternancia en el poder no existe para el correísmo. ¿Y gana el correísmo? Yo no tengo duda de que se quedan 100 años. ¿Por? Porque traerán a la Tibisay Lucena de turno para que maneje las elecciones en el Consejo Nacional Electoral y pasará exactamente lo mismo que ocurre en Venezuela. Y perderemos un régimen de libertades, que más que bien funciona. Conste que estamos advertidos por un demócrata. Y cuando yo advertía de que ha tenido una trayectoria política zigzagueante, así ha sido, pero no es oportunista. Ha ido a donde sus principios lo han llevado cada vez que estuvo en un partido, en una agrupación que perdió su norte. Él fue un notable representante de la generación que catapultó a León Febres Cordero. Fue su ministro de Industrias, Comercio e Integración en esa época. Después fue
distinguido diputado, se llamaba en esa época, en el Congreso, que también era tal. Más tarde candidato presidencial en el 96. Colaboró en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, de los mejores presidentes que hemos tenido desde el restablecimiento constitucional, y no porque él está al frente. Se lo he dicho y lo he dicho en otras ocasiones. Y salió incólume. Aquí está. No se fue el país. No tiene juicios. No está prófugo. Tiene errores, sin duda. Y en esos nos hemos enfrentado y confrontado en más de una ocasión. Entonces, tomen muy en serio la advertencia de este hombre maduro, que a costa de tanto andar, y por eso lo recurren tanto en Radio Centro, se ha vuelto sabio. María Clara. Cuando volvamos, algo que sigue intrigando a la capital y al país entero, estamos hablando del porqué de la orfandad de presidenciables y presidentes desde 1997. Pocas veces se han juntado tantos elementos adversos en un solo periodo y ahora en una sola semana. Pero pocas veces también ustedes podrán identificar mejor quienes causaron los problemas, quienes buscan agravarlos y quienes en verdad pueden resolverlos. Estamos hablando de la necesidad de cambios urgentes. ¿Cuáles? Algunos ya ha citado Ricardo Noboa Bejarano, con quien retomaremos enseguida la conversación. Antes, permítanme recordarles que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, que son Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Solo que recuerden, 48 horas después, llega un horario más cómodo para muchos, 6 de la mañana. Tiene 4.000 vistas diarias, 100.000 al mes. María Clara. Antes. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen, apenas termina, en su portada principal y página de noticias, y en Puyo. Ya estaba demasiado entusiasmado y embalado yo. Radio Nina Radio, nos reproduce en 104.7 FM, solo que también el reprise de ellos es al día siguiente, 13 horas, 1 de la tarde, para Napo y las provincias aledañas. Ahora sí. Cuando tratamos el fenómeno de pequeños ausentes en la lid presidencial, uno de estos líderes políticos, pero residente y forjado aquí en nuestra ciudad de Guayaquil, estamos hablando de César Ron, un líder empresarial del sector pesquero y también un ex asambleísta del gobierno anterior y ex ministro de Transporte, esbozó la siguiente tesis aquí mismo en nuestro programa. ¿Qué reforma importante para el país que se cae en pedazos han planteado estas 17 organizaciones que se presentan ahora con candidatos? Hasta ahora ninguna. ¿Hemos escuchado algo? Hasta ahora ninguna. De cambiar la Constitución o de ir a un plebiscito constitucional, ¿no? Y de mandar la Constitución de Montecristi al tacho de la basura. Al Ecuador lo hemos empujado. Todos. Me incluyo los ciudadanos, me incluyo yo también. A 2 cosas que hemos discutido aquí. Correísmo y anticorreísmo. En eso está el Ecuador. No ahora, desde hace muchos años. Es correísmo y anticorreísmo. Entonces no importa quién sea el candidato. Este es el que está anticorreísmo. Vota por esto. Estamos esperando todos que aparezca el partido político que diga todo lo que necesitamos escuchar y que plantee todo lo que necesitamos hacer y cambiar en el Ecuador. Eso no existe. Esto fue ayer a propósito de la orfandad política de Quito, como la han llamado en la propia capital. Y una de las explicaciones era que como se ha impulsado al país a 2 opciones, correísmo o anticorreísmo, la capital se resistía a encasillarse en esa tendencia, mientras que los candidatos de otros lugares, especialmente Guayaquil, lo representaban y entendían mejor. ¿Es así? No lo veo así, con todo respeto para César. Yo creo que el hundimiento de los 2 partidos políticos quiteños tradicionales, la Democracia Popular y la Izquierda Democrática, ha sido muy fuerte para esa clase media quiteña que se identificaba plenamente con esos 2 partidos políticos. Y no han podido reestructurar un partido político que tenga unas raíces profundamente serranas. No lo han podido hacer. Eso por un lado es como un ancla que jaló para abajo. Correcto. A la clase media quiteña y a las élites, a ciertas élites que se identificaban con esos partidos. Y luego de Maguat, que es el último
líder político lojano, pero quiteño. Exactamente. Pero quiteño porque vivía y fue alcalde de la ciudad y fue sacado en hombros de la Plaza de Toros de Quito. Luego de la caída, tremenda caída que tuvo Yamil Maguad el 20 de enero del año 2000, yo no veo que han podido rehacerse realmente de esas dos pérdidas tan fuertes que fue para la capital, el hundimiento de la ADP y la ID. Veamos ahora otro elemento de juicio en la misma línea del mismo programa. Vale, claro. Por su parte, Martín Pallares, en cambio, del podcast Politizados, fue quien en esa plataforma y también en Diario Expreso encendió el debate nacional sobre la orfandad política de Quito, a la cual se refirió aquí también en los siguientes términos. Todas las élites quiteñas fueron a vivir en los valles, en ciudadelas cerradas, dejaron de tener vecinos, dejaron de tener preocupaciones por lo público. Esos jóvenes, la única conexión que tienen con el mundo nacional, con el país, es si el guardia está o no está, o si está llegando el Uber con la comida para... Entonces me parece que también se han ido aislando. Es cruel lo que dice Martín, pero pregunto yo, ¿es cierto? Te lo dice un quiteño de cepa. Ajá. Y muy bien informado y muy inteligente, un excelente periodista. Y yo creo que tiene mucha razón. Quizás se aburguesaron demasiado. Las élites profesionales, los empresarios, quizás empezaron a ver, aquí hay algo que puede ser un poco antipático, pero Quito manda sin mandar, porque la burocracia quiteña manda. La burocracia, es la que y digo quiteña no necesariamente porque sean quiteños los que están ahí, sino que están Quito, ahí. Correcto. Entonces esa burocracia es la que te dice a veces cuándo hay que hacer la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y cuándo no. Correcto. Y cuándo tenemos luz y cuándo no. Y cuándo la alianza público-privada se suscribe o cuándo no. Porque le creaste 1000 dificultades. Entonces así, sin mandar, mandas también. En otras palabras, usted ha ratificado el diagnóstico de Martín. Sí. Él dijo que las líderes empresariales principalmente se acomodaron al poder de turno y aprendieron a utilizarlo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos otros de los temas que mantiene pendiente y en vilo a la ciudadanía ecuatoriana, y esto es la suerte que correrá la fiscal general de la Nación y además saber sobre el reglamento que quieren sacar para poder reemplazarla. Pocas veces se han juntado tantos elementos adversos en un solo periodo y ahora en una sola semana. Pero pocas veces también ustedes podrán identificar mejor quiénes causaron los problemas, quiénes buscan agravarlos y quiénes en verdad pueden resolverlos. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital aquí en Ecuador usted la puede ver a través de los siguientes cable operadores: CNT Play en todo Ecuador y Galápagos, 11 Play también en todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará en la provincia de Loja y Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver a través de la aplicación Roku. Se conectan a esta hora y a través de esa aplicación alrededor de 12 a 15,000 hogares para ver nuestro programa. Y ahora continuamos con el tema que nos reúne esta noche, que es cambios urgentes. Y veremos que el abogado Leonardo Stack, articulista de Expreso todos los lunes y también dirigente deportivo altamente catalogado por la FIFA, se manifestó aquí que la fiscal general de la Nación cuenta con un apoyo en todo el país y vale destacar además la importancia de que no se permita un atropello. Los movimientos políticos que ya han manifestado estar a favor de las funciones de la fiscal o del ejercicio de la fiscal, saben lo que se está jugando, saben que es una persona que tiene de una u otra manera el respaldo popular porque se ha enfrentado a grandes mafias, y este es un juicio, como ella misma lo ha manifestado, o Diana o la mafia, el narcojuicio. Entonces, justamente lo que lo están promoviendo son personas cuyo partido, movimiento o integrantes de su movimiento están vinculados en estos procesos que ella justamente ha enfrentado. Entonces se juegan mucho estos movimientos que hoy por hoy la apoyan si es que el día de mañana echan su brazo a torcer. ¿Qué está en juego en el narcojuicio político a la fiscal? ¿Qué importancia tiene que se anticipe como
informé hace pocos instantes que, de acuerdo a lo que dijo Henry Kronfle hoy, sería cuál que se posterga, cuál que se archive. No podemos perder de vista que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Yo solamente veo al correísmo queriendo censurar a la fiscal. Otros partidos a lo mejor la quieren censurar, pero no se atreven, porque sería un descaro terrible el que a esta mujer que se ha jugado la vida en los casos Metástasis, Purga y Plaga, la vayan a censurar en la Asamblea. Entonces, a portas de las elecciones, nunca voy a emitir un voto de censura en contra de la fiscal, porque puede ser un tsunami que se viene encima. Bueno, es que sí, porque... O 3 o 4 de Pachacuti que ya están ahí. Bueno, exacto, pero te hablo 46 más 4. Pero los bloques sólidos, no. El gobierno construye y el Partido Social Cristiano no los veo embarcados en la aventura de la censura. Veamos otro ángulo entonces del mismo tema. María Clara. En cambio, el penalista invitado a opinar sobre el tema precisamente de la Fiscalía por nuestro director Carlos Vera, cuando estuvo aquí en nuestro programa, hablamos de Julio César Cueva, tuvo las siguientes expresiones. Tú me dices a mí que yo sea candidato y obviamente si yo voy a ir a quemarme como tal porque tengo una aspiración futura, algún beneficio voy a tener. El beneficio de, bueno, tú tienes unos negocios, no te preocupes, el SRI no te va a caer, no te preocupes, te vamos a dar contratos, no te preocupes, vas a tener esto. Desde una secretaría hasta tal cosa, pero no necesariamente es solo el Ejecutivo, son los partidos que dicen, ¿sabes qué? Mira, si tenemos asambleístas, te vamos a dar lo que cualquiera de nosotros pueda conseguir del Ejecutivo a través de la extorsión política. Carlos, cualquier cosa que produzca plata o poder sirve para cualquier cosa que se quiera en la política. Eso para explicar el por qué a una fiscal tan celebrada y acertada, he repetido demasiadas veces, ciertamente no perfecta, no infalible, no completa, ni omnipresente, se la quiera sacar, pero la discusión parece ya no estar en el presente, doctor, sino en el futuro. ¿Quién viene? En eso la clave es el reglamento. ¿Cabe atropellar eso tan pronto como mañana a las 3 del CPC se tiene que aprobar un proyecto que hizo Augusto Verduga, pedir asesoría o asistencia internacional, como se ha dicho, de expertos, aprobarlo ya, pero con 2 exigencias, entre otras, probidad notoria y prueba oral? Eso sería eliminar esas características sería realmente un descaro, ¿no? Se debe. No se debe. La probidad. Tiene que haber prueba oral. Tiene que haber prueba oral, porque el sistema es oral. Pero si quienes se oponen dicen, esta es la que se ha prestado para las subjetividades, así fue como subieron o bajaron a unos y a otros. Pero a ver, olvídate por un ratitito de la fiscal y vamos a los procedimientos civiles normales en que uno se encuentra inmerso todos los días. Son orales. Todo es oral, hoy en día el sistema es oral. Entonces sí se requiere de alguien que tenga conocimiento forense y una práctica adecuada y que tenga una oralidad manejable, que se haga entender. ¿Probidad notoria qué es? Probidad notoria. ¿Qué es? ¿Cómo la definimos? Trayectoria impecable. Impecable. O explicable. Impecable o explicable. Porque puede haber tropiezos en la vida y los explicas si tienen explicación racional. Pero tú has dicho algo que es verdad. No es perfecta la fiscal, por supuesto que no es perfecta la fiscal. Sin embargo, también a veces el fenómeno de la comparación ayuda bastante, ¿no es cierto? Entonces, si tú has venido de unas fiscalías como las que tuvimos en la época de Correa, que eran alfombras del Ejecutivo, y tenemos una fiscal independiente sobre todo, ha puesto a la vara muy alta. Entonces, el fiscal que tiene que venir en el mes de abril tiene una vara más alta que la que tenía Diana Salazar. Ahora, ella ha construido esa vara y la ha elevado, ¿no? Sin duda alguna. Pero el que viene en el mes de abril tendrá que ser un fiscal que demuestre independencia. Sobre todo. Y que no emita dictámenes a la carta. Sobre todo. Claro. Y sentencias a la carta también. Y si él... Correcto. Lo dices porque lo sabe bien en un caso que referimos al principio, ya les dije, por ser parte interesada no me cabe a mí profundizar. María Clara, parte interesada él, es decir, es abogado defensor, porque su cliente terminó siendo acusado. María Clara.
Cuando volvamos, la situación internacional del Ecuador a propósito de una observación que hizo aquí recientemente la canciller Gabriela Sommerfeld. Pocas veces se han juntado tantos elementos adversos en un solo periodo y ahora en una sola semana. Pero pocas veces también ustedes podrán identificar mejor quiénes causaron los problemas, quiénes buscan agravarlos y quiénes en verdad pueden resolverlos. Les recordamos que estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Regresando ahora al tema que nos reúne esta noche, les decimos que en realidad aquí nos quedamos perplejos cuando la canciller Gabriela Sommerfeld explicó que la arremetida política de la Asamblea contra el gobierno por la incursión en la embajada mexicana es lo que precisamente había recordado a México el grave olvido respecto a pedir un salvoconducto para el vicepresidente Glass, lo que hubiera sido lógico si hubieran planteado formalmente el asilo político, pero que en realidad nunca hicieron. Vamos a recordar este trance que reveló la canciller aquí en nuestro programa. Hay un tema que es muy delicado. El Ecuador se encuentra en dos procesos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Una demanda que nos ha puesto México y otra demanda que le ha puesto Ecuador a México. Temas delicados, temas sensibles. Las audiencias empiezan recién en el 2025. Mucha información recién iba a ser pública en el 2025. Sin embargo, el momento del juicio político se empieza a ser muy incisivo con información que querían extraer y se perjudica los intereses del Ecuador. Ejemplo, le voy a dar un solo ejemplo. Hasta el día del juicio político, México no era consciente que nunca nos había solicitado que le entreguemos el salvoconducto al ex vicepresidente. Y se reactiva un tema que no tenía que estar tratándose en un foro como la Asamblea Nacional, que debe velar por los intereses del Ecuador y de los ciudadanos ecuatorianos. Esto a propósito de cómo nos ven en el ámbito internacional. Hoy día un artículo muy interesante, un editorial, una despedida del embajador de la Unión Europea en Expreso, cuyo nombre al principio no recordaba, concluye diciendo algo que debería ponerse en marco en el Ecuador. Dice él, Ecuador a veces me parece fallar con su legendaria modestia. Merece que su autoestima crezca porque la estima de los socios internacionales ya la tiene. A fin de cuentas, estamos únicamente para apoyar y acompañar la propia energía, ideas y empuje con la que cada ecuatoriano saca a su país adelante. El artículo se llama Hello, Goodbye y es de Charles Michel Gertz. ¿Cómo estamos vistos al margen de esta cita concreta en lo internacional? ¿Qué siente usted que el país proyecta, que el país es? Como pueblo, como ecuatorianos, yo creo que afuera nos ven con mucha simpatía. El ecuatoriano, acabamos de ganar bastantes medallas en las Olimpiadas, todo eso va aportando a que el país tenga una mejor carta de presentación. ¿Sabes lo que no tenemos? Garantías para la inversión. Entonces, si tú le caes bien al mundo entero, porque te consideran simpático, te consideran que eres una buena persona, que eres un buen prototipo de ciudadano, sin embargo, ponle $1 a ese país. No te lo pongo. ¿Y no es cierto que la inversión viene donde puede hacer plata, no donde hay seguridad o inseguridad jurídica? Fue a Colombia durante 50 años, un país en guerra civil y con guerrilla. Sigue yendo a México, un país tomado por carteles. Pero es que yo no te hablo de la inseguridad ciudadana, te hablo de la seguridad jurídica. ¿Y sigue habiendo inseguridad jurídica aquí? En Colombia, no, en Colombia ni en Perú no. Pues el presidente del Banco Central de Perú se ha mantenido ahí durante los últimos 25 años. No ha cambiado ese señor porque no lo cambian. Las políticas chilenas económicas son las mismas que las de la época de Pinochet. No cambian las políticas chilenas. ¿Sabes lo que va a pasar aquí cuando cerremos el ITT? Que vamos a decrecer económicamente en 1.9, dice el boletín del Banco Central. Por lo tanto, si el país pensaba crecer al 1.5, que es no crecer nada,
y por el ITT vamos a decrecer 1.9, podemos terminar en -0. ¿Y lo del ITT es también una señal de inseguridad jurídica? Claro, total. Es una señal de que la inversión, en un momento dado, y en ese caso estatal, la inversión no se mantiene en el tiempo. Usted que es abogado, ¿ve que un próximo gobierno pueda decir, señores, las cosas se deshacen como se hacen, necesito deshacer esto porque la pregunta de la consulta fue equivocada, fue tramposa, el petróleo donde estaba, donde dicen que estaban, pero además de eso, lo más importante, los hechos supervinientes han demostrado que el daño ambiental de parar la operación es mayor que el de mantenerla. Por lo tanto, ¿está usted de acuerdo en rever esta decisión? Al día siguiente de ser elegido yo haría una nueva consulta y le explicaría al país cuánto perdemos en educación, en hospitales, en salud en general, cerrando esos pozos del ITT. María Clara le tiene una pregunta más adelante de lo que recuerdo sobre qué haría usted al día siguiente de ser elegido, aunque no se va a postular otra vez a la presidencia. María Clara. Cuando regresemos, precisamente, quedan nuestras preguntas para el invitado central de esta noche, sus últimas reflexiones y también el comentario de nuestro director Carlos Vera. Pocas veces se han juntado tantos elementos adversos en un solo periodo y ahora en una sola semana. Pero pocas veces también ustedes podrán identificar mejor quiénes causaron los problemas, quiénes buscan agravarlos y quiénes en verdad pueden resolverlos. Parte final de esta entrevista al doctor Ricardo Noboa Bejarano sobre cambios urgentes. ¿Cuáles? Algunos han estado explícitos, otros insinuados. Nos quedan varios temas adicionales que en gran parte cubre María Clara Triviño con el rito de cierre que ella estableció aquí. Así que adelante. Gracias, Carlos. Como bien lo dices, corresponden las preguntas para el doctor Noboa. La primera para usted, doctor, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Debe publicarse los nombres de los jueces que en casos escandalosos y evidentes liberen criminales, ¿sí o no? Sí. La segunda, ¿el correísmo conseguirá los 20 votos de los 70 que le faltan para destituir a la fiscal general de la Nación, sí o no? No. La tercera, la dispersión de todos los rivales es lo que mantiene al gobierno todavía en los primeros lugares en las preferencias electorales, ¿sí o no? No. La cuarta, en un próximo periodo, si se reelige Daniel Noboa, ¿es inevitable que convoque una asamblea constituyente, sí o no? No. La quinta y última, ¿es este el peor momento de crisis de lo que usted recuerda haber vivido en la actividad política constante desde 1984, sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Qué bueno, este último. ¿Cuál fue el peor desde la dolarización? El 99. Sí, recuerde los jóvenes que no tienen memoria porque ese fue el peor. El 99 los salarios se pulverizaron, la banca cerró, el crédito se acabó, la autoestima nacional estaba por los techos, la gente estaba en las calles tocando las puertas de los bancos, nos congelaron los ahorros, pudieron dolarizar a 17.000 sucres por dólar y dolarizaron a 25.000. No hay nada peor que eso. Qué bueno hacer memoria para no repetir la historia. Pero a propósito de eso, el entonces vicepresidente, que luego fue presidente, su hermano, Gustavo Noboa Bejarano, tuvo que asumir. Ahora hay un problema con la vicepresidenta, el Universo bien recordaba ayer, sigue sin salida. ¿Qué salida se puede hallar para esto? Yo le consultaría, a ver, yo como presidente, a esta vicepresidenta de la República, yo trataría por todos los medios legales de no encargarle nada, porque la relación es desastrosa. Por lo tanto, y las intenciones de ella peores. Y clarísimas, y lo ha dicho. Y develadas, exactamente. Lo ha dicho, sin ambajes, en una entrevista con Lenín Artieda en un momento dado. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la 002-10, de hace algún tiempo, que claramente dijo, que cuando había muerte cruzada, las siguientes elecciones no se miraban como sucesión presidencial, no se miraban como reelección. No se miraban como reelección. Cuando el presidente estaba solo para completar un periodo, exacto, si se postulaba para elección no se consideraba reelección. Exacto. Entonces, yo le consultaría a la Corte si es que así es, si es que no se mira como reelección. Yo puedo
durante el tiempo que no puedo ejercer la presidencia, puedo encargársela a un ministro de Estado. Si la Corte, haciendo una interpretación, como ha hecho tantas, considera que exactamente como no es una reelección, se puede hacer el encargo, yo lo haría. Si la Corte me dice que no, no pasaría por encima de la Corte. No perdamos de vista que la campaña de primera vuelta dura ¿cuánto? ¿Un mes? Sí, 45 días, mes y medio. Exacto. Y la otra de segunda vuelta, si es que el gobierno llega, durará 15, 20 días o algo por el estilo. O sea, se necesitaría mucha mala fe de la vicepresidenta de la República, que en un mes quiera poner patas arriba el país. Pero no me arriesgaría. Haría la consulta. Doctor Ricardo Noboa Bejarano, gracias por acompañarnos otra vez, como lo ha hecho en un par de ocasiones anteriores en este mismo espacio, para llenar vacíos urgentes de orientación más que de opinión que sobran, pero no acertadas, que faltan en este momento que bien describí del país al comenzar. Quiero solo complementar lo que se ha propuesto, tratado y analizado, diciéndoles que se denominó cambios urgentes, ¿cuáles? A la convocatoria del invitado, porque transformaciones ahorita no pueden haber. El cambio es un giro leve, rápido, posible, a corto plazo. La transformación, incluso en su conceptualización política, demanda una variación estructural. Teniendo claro entonces que sí se pueden hacer cambios como estos que acaba de mencionar en el caso de la vicepresidenta, o como otros que hemos analizado respecto al comportamiento político del electorado y por dónde deben ir las cosas, tomando a Venezuela como un referente crucial para quienes son demócratas y quienes no lo son, es tiempo de que ustedes se activen, algo que he reclamado muchas veces al cerrar el programa, que dejen de ser espectadores y pasen a ser protagonistas. Militen en la opinión pública ciudadana en su ámbito o fuera de él. Ya ven que al cabo de una semana me incluyo, aunque fui de los que menos opiné en eso, logrado que Juliano Salazar no sea retenido en prisión, sino que se le permita defenderse en libertad, con visitas periódicas al juez, respecto a los motivos por los cuales se defendió al atacar con su vehículo a dos asaltantes que podían asaltarlo a él si no lo hacía, en lo cual murió uno de ellos y otro quedó herido. Y aquí voy a dar un testimonio rápido para el cual ojalá el tiempo me alcanza. Noviembre 4, 1988. El teniente de fragata Javier Rodríguez Mieles frustró un asalto a la entrada de Urdesa con su arma de dotación. Disparó al aire. No asaltaron a la señora. Ella entró presa de un ataque de histeria a un almacén, media hora, llamaron por teléfono. En esa época no había esta cuestión. Se la llevó su familiar y él salió tranquilo del almacén. ¿Qué cree que hicieron los asesinos? Regresaron, estaban esperándolo y lo mataron. Se murió por desangrarse, sobre todo, a la entrada de la ciudad de la Kennedy, más que por el impacto de las balas. Lo conozco porque es mi primo. Lo conozco porque fue de Bahía. Lo conozco porque es un militar digno que se jugó la vida sin tener la obligación de hacerlo. Y por eso el llamado que le ha hecho el presidente a las Fuerzas Armadas y a la policía es urgente. Señores, estamos en conflicto armado interno. En esa circunstancia el enemigo se abate, no se apresa. María Clara. El día de mañana, a las 22 horas, estaremos aquí tratando un tema de salud, accidente cerebrovascular. Nuestros invitados centrales serán el doctor Paul Mejía y el doctor Marcos Ortega. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.